Como dije en un video anterior, este mensaje que está dando el Señor acerca de que los cristianos deben renunciar inmediatamente a sus iglesias y a sus grupos, este mensaje es un mensaje de arrepentimiento y de salvación para todos los cristianos y un mensaje para restauración de todos los cristianos, porque ciertamente todo el cristianismo se ha convertido prácticamente en la religión del mundo. La iglesia de Cristo hoy está en una situación de apostasía tal que se ha convertido en la religión del mundo. Es la Gran Babilonia. El cristianismo hoy en día es la Gran Babilonia. En cuanto a que no hay pastores. Todos los grupos todos los cristianos están diseminados por todo el mundo en grupos, agrupados en grupitos, en grupos grandes, en iglesias, en denominaciones, y están completamente divididos. No hay unidad en el espíritu entre los cristianos. Si acaso hay unidad dentro del mismo grupo o iglesia a la que pertenece la persona, pero esa unidad no es la unidad bíblica. Generalmente no es la unidad bíblica porque tienen unidad, entre comillas, se podría decir, porque han acogido un mismo sistema de doctrinas. Pero muchas de esas doctrinas, o algunas de esas doctrinas que ha acogido cada grupo, algunas de esas son inclusive herejías. Entonces, lo primero que debería hacer cada cristiano, como un acto de prudencia, digamos así, sería revisar en qué ha creído, qué es lo que le hace tener comunión con ese grupo al cual pertenece o a esa iglesia a la cual pertenece. Porque no olvidemos que las sectas funcionan de la misma manera. Las sectas funcionan por medio de son un grupo de personas que se congregan y tienen unas determinadas doctrinas. Y ellas aseveran, por supuesto, que esas doctrinas son las que son correctas y bíblicas, mientras que las doctrinas de los otros grupos cristianos son falsas. De esa manera es que los falsos profetas, líderes de las sectas, los fundadores de sectas y líderes de sectas, agrupan a esas personas en torno a sí mismos y por supuesto no en torno a Cristo. De igual manera las iglesias cristianas, las que hasta hace muy poco eran consideradas iglesias de sana doctrina, hoy en día se han convertido en sectas, porque operan de la misma manera que operan las sectas. Los distintos grupos evangélicos se reúnen, tienen comunión dentro de sus mismos grupos, por medio de que han acogido un mismo sistema de doctrinas. Pero como dije antes, muchas de esas doctrinas o algunas de esas doctrinas son inclusive herejías, son falsas enseñanzas. Entonces decía que en un acto de prudencia el cristiano al menos debería cuestionarse, preguntarse a sí mismo si esas doctrinas que ha acogido realmente son bíblicas. Eso debería ser como un acto de prudencia. Pero lo que el Señor Jesucristo dice es algo mejor. Dice que renunciemos a las iglesias y que renunciemos a esas doctrinas que hemos aprendido. No importa qué tan bíblicas creamos que son esas doctrinas que hemos acogido en la iglesia a la que pertenecemos o al grupo en el cual nos reunimos, debemos renunciar porque lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en cada creyente es una restauración total de su vida, en todo aspecto de su vida. Pero decía también en un video anterior que el costo para esa restauración tiene que ver con que la persona se haga discípulo de Cristo. Ahí podemos ver el pasaje de Lucas, capítulo 14, versos 25 al 35. Ahí están las condiciones para hacerse discípulo. Y es la única vía, la única manera para ser restaurados en este tiempo. De otra manera seguiremos siendo parte de la religión del mundo, o sea, del cristianismo actual. Seguiremos siendo parte de Babilonia la Grande. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a su pueblo? Dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de esa Babilonia, para que no se hagan partícipes de sus pecados
y reciba parte de sus plagas. Tengo que reiterar en todos los audios estas mismas cosas porque son las más importantes que hay que tener en cuenta. Hay muchas cosas que se pueden explicar bíblicamente, pero prefiero enfatizar en la necesidad, primero que todo, de que los cristianos se salgan de esos grupos, se salgan del grupo al cual pertenecen y vengan a Cristo a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que comiencen a ser enseñados directamente por Dios, como dice la palabra, para ser enseñados directamente por Dios. Como dice por ahí también en Hebreos, citando un pasaje de Jeremías, dice que en aquel tiempo nadie le dirá al hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos me conocerán, dice, y yo perdonaré sus pecados. Ahí está hablando específicamente de este mensaje que estoy compartiendo. El mensaje es a que todos los cristianos se salgan inmediatamente de los grupos, renuncien a esas doctrinas y vengan a ser enseñados directamente por Dios. Esto es un mensaje de salvación. ¿Por qué puedo decir que es un mensaje de salvación? Porque es un requisito indispensable de salvación en este tiempo. Usted ya no puede confiar en los grupos, usted ya no puede confiar en los ministros, porque ciertamente todos los ministros están más preocupados por mostrar que su ministerio es exitoso que por la salvación de las personas que tienen a su cuidado. Están más preocupados por su propia gloria que por la salvación de las personas. Y eso usted lo puede mirar por todos lados. Por todos lados, esa es la regla general. Prácticamente no hay ministro en este tiempo que realmente le esté congregando a las personas a Cristo, sino todos lo están haciendo es congregando a las personas para ellos mismos. Cumpliéndose la palabra de Hechos, capítulo 20, donde Pablo se despide de los ancianos de la iglesia y les dice que de ellos mismos se irían a levantar hombres que hablarían cosas perversas o torcidas, que es lo mismo, dice para arrastrar a los discípulos tras de sí. O sea, esos ministros son los que todo su ministerio gira alrededor de capturar personas para ser los seguidores de ellos, de su grupo, de su iglesia, de su denominación. Ese es el único afán. A ellos no les importa, ellos no tienen celo por la salvación de las personas, sino celo por su propia iglesia. Lo mismo que tienen los creyentes. Ellos tienen más celo por la iglesia a la que pertenecen que por la sana doctrina o por la verdadera, por las verdades bíblicas. De tal manera que hoy en día las iglesias todas se han convertido en sectas porque acogen un sistema de doctrinas, un cuerpo de doctrina, como se le llama a eso, y todas las personas que asistan a ese grupo están obligados a adoptar como propios esas mismas doctrinas. Y la gran mayoría de esas doctrinas, muchas de ellas son falsas enseñanzas. De esa manera se puede decir que todos los grupos hoy en día ya se comportan como las sectas. Antes los cristianos evangélicos estaban unidos en la verdad, pero hoy no están unidos en la verdad. Están unidos en su grupo en torno a una serie de doctrinas que les han inculcado, y alrededor de eso es que ellos giran. Ellos no giran alrededor de la Biblia, no giran alrededor de la fidelidad a la Biblia, a la palabra de Dios, sino en fidelidad a la doctrina que me enseñaron en mi iglesia. Eso es prácticamente la regla general de todos los cristianos. Todos los cristianos tienen más celo por su iglesia, más celo por la doctrina de su iglesia, que celo por la palabra de Dios. Por eso es que Dios va a quitarle las ovejas a los ministros, porque ellos no cumplieron la labor que era el propósito por el cual Cristo instituyó los ministerios, que era para que los cristianos llegaran a la madurez, pero en lugar de conducirlos a la madurez, que es conducirlos a Cristo, para que se hagan discípulos de Cristo, lo que hicieron fue retenerlos, volviéndolos dependientes del ministro, dependientes de la iglesia, al punto que los aterrorizan con la idea de que si se salen de la iglesia, si se salen de ese grupo, se van a perder. Igual que funcionan las sectas, todas las sectas funcionan de esa manera. Cualquiera que se salga de este grupo coge un camino de perdición. No importa para dónde se vaya,
pero es camino de perdición porque no asiste a este grupo en el cual le estamos enseñando supuestamente la Biblia. Entonces, y de esa manera, todos los grupos evangélicos, todos los grupos cristianos se han comportado igual que las sectas. No me canso de reiterar este punto porque este punto es supremamente vital para entender el caos que hay en la iglesia. Ese caos y confusión no lo perciben los cristianos por la sencilla razón de que cada cual está enfocado en su grupo, en su iglesia, y él pone las manos sobre la candela de que todas las doctrinas, todas las enseñanzas que dan en su iglesia son correctas. Entonces, por supuesto, no admite ni siquiera la necesidad de arrepentirse, o mucho menos considera la necesidad de revisar su doctrina. Porque si algo les inculcan en la iglesia, es que prácticamente en esa iglesia sí le están enseñando las cosas correctas. Que habrán otros grupos buenos o regulares, pero que en esta iglesia, en ese grupo, ahí sí le están enseñando completamente la sana doctrina. Pero qué raro, porque lo mismo les dicen en las sectas. Exactamente lo mismo. Ese es el mismo mensaje que les inculcan a las personas que asisten a las sectas. Y hoy las iglesias evangélicas están funcionando de la misma manera. Por eso es que el Señor, ¿cómo ve al cristianismo mundial hoy? En lo cual incluye a todos los grupos e iglesias cristianas. Lo ve como Babilonia la Grande. Recordemos que Babilonia significaba confusión. Babel significa confusión. Confusión de lenguas. No se ponen de acuerdo unos con otros cuando estaban construyendo aquella torre. Así pasa con los cristianos hoy en día. Tienen comunión en su grupo, pero con otros grupos no pueden tener comunión, porque ya en otros grupos ya enseñan unas doctrinas diferentes, ya no hay comunión con otro grupo, solamente hay comunión con mi grupo, con mi iglesia, con mi denominación, y fuera de mi denominación pues prácticamente no hay sino error y perdición. Pero en mi iglesia, en mi reunión, en mi grupo en el que me reúno, ahí sí me están enseñando la sana doctrina. Eso es lo que creen todos los cristianos, por eso no sienten ninguna necesidad de revisar sus doctrinas, y mucho más difícil es para ellos de que se decidan a salirse de esos grupos, porque ciertamente los han atrapado igual que las sectas. A todos los cristianos los tienen atrapados igual que lo hacen las sectas. La iglesia evangélica hoy ya no se diferencia de las sectas, están funcionando de la misma manera. Decía en otro audio que cuando uno lee la Biblia, desde su doctrina que ha aprendido sobre el tema que sea, ya no puede ver objetivamente la Biblia, ya no la puede ver honestamente, no la puede leer honestamente, ya la lee con el sesgo de su doctrina, y entonces por esa razón nunca puede salirse del error, porque nunca, siempre, digamos, más bien siempre pone ese filtro que es su propia doctrina para leer la Biblia. Entonces solamente acepta de la Biblia los pasajes que concuerdan con su doctrina, con lo que él ya cree respecto a ese tema que está estudiando. Y todos los pasajes de la Biblia que lee, los lee desde la doctrina que le inculcaron en la iglesia, y los interpreta y los manipula, si es el caso, para hacer que esos pasajes concuerden con la doctrina que él le ha enseñado en su iglesia. Y es exactamente lo mismo que hacen los sectarios. Los sectarios pueden pasarse toda la vida, 80 años leyendo la Biblia, y nunca pueden salir de su error, porque siempre colocan su doctrina como un filtro. Ese filtro solamente deja pasar los pasajes de la Biblia que concuerden con su doctrina. Digamos, si es un cristiano que niega la deidad de Cristo, él puede pasarse toda la vida leyendo el Nuevo Testamento y nunca va a ver los pasajes que contradicen esa doctrina nefasta. Si un cristiano es unitario, siempre lee el Nuevo Testamento desde su doctrina, y él filtra lo que la Biblia le presenta, lo filtra con su doctrina. Entonces, así como funcionan las sectas, lo están haciendo las iglesias evangélicas hoy en día.
porque los pastores, en lugar de ser personas que conducen a los hermanos a la madurez espiritual, que decía que la madurez espiritual consiste en que la persona ya tiene capacidad de ser enseñado directamente por Dios en la Biblia, sin la intermediación del ministro. Pero en lugar de hacer eso, los ministros, en lugar de conducirlos a esa madurez espiritual, lo que hacen es que los retienen, los capturan y los esclavizan, presentándose en ellos mismos como personas completamente indispensables para el creyente. Y los ministros no son indispensables, ni mucho menos. Porque el ministro está puesto únicamente para recibir a la persona que acaba de llegar del mundo, digamos así, y conducirlo inmediatamente a Cristo, que se haga discípulo de Cristo. Pero como los mismos ministros no son discípulos de Cristo, no se han querido hacer discípulos de Cristo, ellos son discípulos de su instituto bíblico, de su denominación, ellos ya tienen formalizada, ya tienen establecida una cierta conjunto de doctrinas, y de esa doctrina es que ellos leen la Biblia y se las interpretan a las personas. Esa es la práctica común de todos los pastores de las iglesias. Ellos acogieron unas doctrinas que les enseñaron en su instituto bíblico, si igual hizo instituto bíblico para ser pastor, y desde esas doctrinas, que muchas de ellas son torcidas y algunas anticristianas inclusive, desde esas doctrinas ellos interpretan la Biblia y así se la transmiten a las personas que están sentadas en la banca. Así de grave está la situación. Entonces usted verá, hermanos, usted se queda en esos lugares. O decide salir a Cristo. Salga a Cristo. Es lo que debe hacer. Salga a Cristo y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero debe renunciar a todas esas doctrinas. ¿Renunciar en qué sentido? En que se las va a presentar a Cristo para que Él se las revise. Para que Él se las revise qué tan bíblicas son. Por tanto, usted ya no puede colocar su doctrina como filtro para leer la Biblia, que es lo que hacen las sectas, decíamos. Sino que cuando se dice que debemos renunciar a las doctrinas, es en el sentido de que todo lo que creemos saber lo vamos a extender a los pies de Cristo Jesús, para que Él revise qué es de Dios y qué no es de Dios para echarlo a la basura. A eso me refiero cuando digo que los cristianos deben renunciar a sus doctrinas. Porque muchas de las doctrinas que acogieron en la iglesia donde nacieron espiritualmente, o en la iglesia a la que pertenecen ahora, el grupo, muchas de esas doctrinas son herejías. Algunas doctrinas no son tan peligrosas, pero de todas maneras no son bíblicas. Pero hay otras que son antibíblicas y son absolutas herejías. Pero los cristianos las acogieron porque es la doctrina que le enseñaron en su iglesia toda la vida, y él nunca se le ha ocurrido ni siquiera cuestionar esa doctrina, revisarla. Porque como decía antes, lo que hace el creyente es que cuando él va y lee la Biblia, él se la puede pasar toda la Biblia leyendo la Biblia, pero él lee la Biblia es con el filtro de su doctrina. Y así como decía antes, es imposible que el Espíritu Santo puede hacer la obra de restauración que el Señor quiere hacer en la vida de la persona. Por eso el llamado del Señor Jesucristo es a que salgan de esos grupos y renuncien a sus doctrinas y se hagan discípulos de Cristo, pagando el precio para ser discípulos, como está escrito en Lucas capítulo 14, versos 25 al 35. Ahí están las condiciones para ser discípulos de Cristo. Entonces debemos cumplir esas condiciones y debemos renunciar a nuestras doctrinas también, porque, como decía antes, nuestra mente está infestada, está llena de virus, por decirlo así, de falsas enseñanzas que fueron inculcadas en la iglesia donde yo asistía. Y entonces, para poder ser restaurados por el Espíritu Santo, tenemos que colocar esas doctrinas a los pies de Cristo y para ser restaurados totalmente, para ser encaminados. Quería añadir también que cuando la persona
hace esto que está diciendo el Señor que debemos hacer, que es renunciar a las iglesias y venir a Cristo para ser enseñados directamente por el Señor Jesucristo en la palabra, para que el Espíritu Santo sea quien nos interprete la Biblia y nos la explique. Eso significa ser discípulo de Cristo, discípulo del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona hace esto, está siendo ya enseñado directamente por Dios en la palabra. A eso es lo que la Biblia le llama estar en el secreto de Dios. Eso es lo que llama la Biblia estar en el secreto de Dios. El secreto quiere decir que es el Espíritu Santo y yo solo. No hay pastores o otros cristianos ahí. No, estoy recibiendo directamente por el Espíritu Santo en una forma de personal, íntima. Es una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. A eso es a lo que la Biblia le llama estar en el secreto. Y estar en el secreto es lo que nos permitirá ser renovados en nuestro entendimiento permanentemente, ser renovados en todo, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la palabra, y nos permitirá comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto en dos aspectos. Tanto poder conocer la voluntad de Dios o el propósito de Dios que Él tiene para mi propia vida, como conocer qué es lo que Dios va a hacer a nivel de la iglesia en el mundo entero. Porque a nosotros no nos interesa saber qué está ocurriendo en el mundo, que si va a estar la tercera guerra mundial, que si hay crisis de hambre, que si hay... Eso no nos importa. Al creyente lo que le debe importar es únicamente lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, decía que cuando nosotros entramos en el secreto con Dios, para ser enseñados directamente por el Señor, entonces podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que decía que esto se ve en dos aspectos. En cuanto a conocer la voluntad de Dios para mi propia vida, qué quiere Dios de mí, y en segundo lugar, para que yo pueda conocer qué es lo que Dios va a hacer a nivel del mundo entero con la iglesia. En ese sentido es que digo en el Señor Jesucristo que el siguiente evento grande que va a hacer el Señor con la iglesia es que la va a vomitar. Mucho cuidado con esto, porque hay muchos maestros en las iglesias, en internet, diciéndole a los cristianos que el siguiente evento que va a ocurrir es el rapto. Que la iglesia no verá ningún tipo de aflicción, ningún tipo de plaga, ningún tipo de nada malo, que en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Y eso es completamente falso. Los están engañando igual que hacían los falsos profetas del Antiguo Testamento. Cuando le decían al pueblo que paz y paz y paz y que no le iba a pasar lo que le decían los profetas, como Jeremías y Ezequiel, cuando los profetas les decían era que venía una gran destrucción sobre Jerusalén y que iba a venir Nabucodonosor y iba a acabar con todo, y les iba a destruir el templo y se iba a llevar cautivos a todos, empezando por el rey. Los falsos profetas decían no, de ninguna manera, y profetizaban los falsos profetas y negaban lo que contradecían lo que decía Jeremías o Ezequiel o los otros profetas. Igual están haciendo esos falsos profetas de hoy en día, esos falsos maestros que están haciéndole creer a los cristianos que el siguiente evento que va a hacer Dios con la iglesia es llevársela para el cielo. Y no es así. Lo que va a venir es una cosa muy terrible para la iglesia. Va a venir una oleada de destrucción terrible para la iglesia. Van a venir muchos dolores para todo el cristianismo mundial. Por eso el Señor Jesucristo quiere que estemos correctamente preparados. Y la manera correcta de estar preparados para eso que viene, para esa cosa tan terrible que viene, es que hayamos entrado en el secreto con Dios, que estemos y permanezcamos en el secreto con Dios, procurando conocer desde la Biblia, en oración, en súplica delante de Dios, para que el Señor nos muestre qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él va a hacer. Es decir, entrar al secreto de Dios es como entrar
a la mente de Dios para conocer qué es lo que Dios realmente está haciendo. No como lo hacen hoy los cristianos, que algunos se volvieron adictos a Internet, a ver toda clase de profecías y cosas y anuncios. Prácticamente es una Babilonia, es una Babilonia. Toda la iglesia a nivel mundial se volvió una Babilonia y está llena de toda clase de personajes que dicen hasta las cosas más estrafalarias. Pero la invitación que está haciendo el Señor Jesucristo ahorita es que entremos al secreto con Dios. Para eso tenemos que renunciar a los grupos, renunciar a las iglesias y quedarnos en nuestra casa buscando al Señor a solas. Me refiero a quedarnos en el sentido de ya no salir a buscar grupos o iglesias para congregarse, sino que nos congreguemos con el Señor Jesucristo a solas en su palabra, aprendiendo de Él directamente para que Él nos enseñe sus verdades